Empezamos mi cartera de inversión aquí en Ponte en Acción con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. No sé si a nivel personal conmocionada, asustada por ese dato de inflación que nos ha regalado hoy, entre comillas, el INE. 9,8%. ¿Qué consecuencias crees que puede tener todo esto? Preocupada, ¿no? Como toda la sociedad, al final el incremento que están experimentando los precios, sobre todo pues en cosas básicas, ¿no? Como es la luz, el petróleo, la gasolina, y también en los bienes de consumo, que al final pues también se ven afectados, ¿no? Por este incremento tan fuerte de la energía, de las materias primas, los cuellos de botella que también se han ido acumulando, con lo cual pues al final afecta, ¿no? Afecta a todos los segmentos, con lo cual es una preocupación que tenemos todos y es un factor que los mercados desde luego empiezan otra vez, ¿no? A cotizar. Es verdad que es una preocupación que venimos teniendo ya desde el año pasado. Considerábamos, ¿no? Que se iba a ir solucionando, pero se va alargando en el tiempo, y no solamente en España, sino bueno, pues en el resto, ¿no? de países. En España, como bien dices, pues a esos niveles del 9,8 en el mes de febrero, ¿no? Un dato desde luego muy significativo. En Alemania al 6, en Estados Unidos al 7,9%, es decir, que estamos navegando en una inflación que no se veía pues en décadas. 1985, yo tenía muy poquitos años, 9 solo, cuando se registró un dato como este. Evidentemente los tipos de interés estaban muchísimo más altos. Esta semana vamos a conocer también el dato de inflación en Estados Unidos. No sé si también estamos ya casi curados de espanto, pensando que va a ser un mal dato. Aunque la pregunta a lo mejor no sería esa, en concreto. Tampoco te pido que hagas de pronosticadora o de adivinadora, pero ¿crees que hay que tener esperanza de que veamos en este mes de marzo un techo en la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos? Bueno, esperábamos que ese techo se produjera hace unos meses, ¿no? Es verdad que el conflicto entre Ucrania y Rusia ha venido a agravarlo y, como decía antes, también alargarlo en el tiempo, con lo cual es pronto para decir que estamos en el techo. Es verdad que los precios también, ¿no? De la energía, del petróleo, en los últimos días pues les hemos visto que se mantienen en ese entorno de los $105 el barril, ¿no? Pero también hemos visto en otros momentos que repuntaba por encima de los 120. Y va a depender mucho de esa solución o resolución del conflicto, y luego, bueno, pues de cómo quede, ¿no? La situación, si realmente se firma bueno, pues ese alto al fuego. Con lo cual yo pienso que es todavía pronto para decir que ya hemos llegado a ese techo, porque hay variables, ¿no? que se irán sumando, y una de ellas también es bueno, pues los salarios, ¿no? Que irán recogiendo también esa inflación. Importante pues saber el viernes, ¿no? El dato de la tasa de desempleo en Estados Unidos. Ya están en pleno empleo, y ahí desde luego las presiones en cuanto a subida de salarios también son importantes, y eso todavía no se ha recogido en el dato de inflación, con lo cual pues todavía pienso que tendremos meses, ¿no? De cierto repunte en la inflación. Hablando estos días en privado con gestoras, con analistas, ellos reconocen en privado que están elaborando previsiones de cara a los próximos trimestres, pero que no están muy convencidos realmente de lo que están escribiendo. El papel además lo aguanta todo. Claro, ahora mismo es un auténtico reto formular cualquier tipo de estrategia, pero ¿cómo están adaptando los grandes inversores, las grandes gestoras, los que van sus carteras con todo este follón de la guerra, la inflación y los tipos de interés? Bien, yo creo que lo que son los datos macro, incluso con esta inflación creciente, los gestores se saben manejar, ¿no? Mejor, y saben adaptar las carteras. Está descontado que la Reserva Federal bueno, pues incremente los tipos de interés en las próximas reuniones por encima, ¿no? De ese cuarto de punto. En Europa, ¿no? Pues se baraja también, ¿no? Que a final de año igual veamos una cierta subida de los tipos de interés. Y hemos visto el repunte, ¿no? Importante que comentabas en las tires, ¿no? Del bono del 10 años alemán, que avanza, ¿no? Ese incremento de tipos de interés. Pero como digo, son factores o variables con los que los gestores saben trabajar, ¿no? Y hacer sus carteras. Pero hay otro factor, que es la guerra, que es el conflicto, que no sabemos, ¿no? Cuál va a ser su resolución, si va a ser a corto plazo, si se va a llegar a un alto al fuego, el coste que va a suponer. Y esa variable quizá es la que haga, ¿no? que sea mucho más complicado elaborar en estos momentos una estrategia,
podemos prepararnos para un entorno de menor crecimiento, sobre todo en Europa, no tanto en Estados Unidos, y un entorno de mayor inflación. Y teniendo eso en cuenta y obviando el conflicto armado, ¿no? Aunque pesa mucho, como digo, en las estrategias que se están adoptando en estos momentos, pues tendríamos unas carteras en las que, desde luego, hay que arriesgar, como bien decías, pues al final tenemos que estar en renta variable, buscar esos activos dentro de la renta variable o esos sectores, ¿no? que se pueden beneficiar o que se están beneficiando en mayor medida del incremento de los precios. Sector materias primas, sector energético suelen ser sectores defensivos contra la inflación, y luego, desde luego, en la parte de renta fija, pues ahí el riesgo es muy importante, tal y como se están comportando pues los rendimientos de los bonos, ¿no? Con lo cual ahí, desde luego, no asumiría mucho riesgo, estaría casi en liquidez o monetarios o fondos que se muevan poquito y que, desde luego, no nos hagan daño en que es, ¿no?, la estrategia y el potencial de revalorización de las carteras. Ahora mismo en pantalla una tabla con los fondos más rentables en lo que llevamos de año. Cuéntanos un poco qué es lo que tienen por dentro para, bueno, pues para ese éxito que han cosechado en este primer trimestre. Pues la verdad es que ahí poco tenemos que contar que no se sepa ya y que los inversores a lo largo de las últimas semanas no hayan detectado. Los fondos más rentables en este primer trimestre del año son aquellos que tienen una mayor exposición a empresas mineras, a empresas petroleras, a gasistas, y luego pues a países como puede ser Brasil, y eso, bueno, pues está haciendo que la renta variable latinoamericana sea este año pues un activo que ha recuperado el brillo que perdió en los últimos ejercicios, pero, como digo, pues están todos muy relacionados con el segmento de materias primas y energía. Son fondos que, bueno, pues el de Alcalá Multigestión, ¿no?, que es el más destacado, que usa, bueno, cierto apalancamiento y además una apuesta por empresas quizá no tan conocidas. Bueno, algunos incluso podríamos denominar chicharrillos, ¿no?, dentro del sector, y que no las conocemos tanto. Tiene empresas en su cartera como Cosmos, Golar, Petrofac, que se encargan de la explotación, de la distribución de petróleo o de gas, ¿no? Todas ellas pues norteamericanas. Los fondos de renta variable brasileña pues también, ¿no?, apuestan pues por las empresas petroleras, pero también es verdad que ahí las mineras como Vale o bancos como Itaú pues lo están haciendo bien. Y luego pues hay fondos como pueden ser los de Deutsche, ¿no?, como Schroder o como los de BlackRock o Schroder, ¿no?, pues que invierten en empresas mucho más conocidas como pueden ser Chevron, Shell, Conoco. Es decir, están muy centrados pues en esas materias primas y, desde luego, abarcan los primeros puestos, con lo cual nos cuesta, ¿no?, encontrar otro tipo de sectores que venga haciéndolo bien, aunque los hay. Hay fondos de renta variable value norteamericano que ya lo están haciendo bien en este momento, fondos que invierten en otros segmentos, ¿no?, como puede ser el sector industrial, pues también, que están recuperándose de las correcciones, pero, como digo, por ahora está todo capitalizado por la energía y las materias primas, que, bueno, pues al final también son las que primero recogen, ¿no?, ese incremento de la inflación. Esas son las alegrías. Vayamos ahora con las penas o con el dolor. Los fondos menos rentables en el primer trimestre, que también estábamos viendo ya en pantalla. Sí, bueno, en la tabla vemos, ¿no?, pues con pérdidas muy importantes. Hay que reseñar que en esta tabla no he incluido los fondos que en estos momentos pierden mucho más de ese 31% que tiene el fondo de Quaero Capital, que son todos los fondos que tienen una alta exposición a Rusia, ¿no?, o a Europa del Este, porque la gran mayoría de esos fondos no están en estos momentos dando valor liquidativo, con lo cual se quedaron congelados en la fecha del día 25, pero ya con pérdidas significativas, y hasta que no, bueno, pues se reanude, ¿no?, cierta normalidad en los mercados, esos fondos no volverán a valorar. Pero junto, ¿no?, con esos fondos, con esa mayor exposición a Rusia y a mercados de Europa emergente, pues vemos, ¿no?, que los más castigados todavía en este momento pues son aquellos que tienen un mayor peso en empresas con sesgo grow. Ese grow, quizá esas empresas, ¿no?, que tienen mayor endeudamiento y que son las más perjudicadas
por esa subida de tipo, ¿no? Porque cualquier repunte de los tipos de interés va a encarecer la financiación de esas empresas de crecimiento que necesitan mucha financiación. Entonces los fondos con ese sesgo más grow, no todo el grow viene haciéndolo mal, pero sí esas que invierten pues, en valores quizá de pequeña, mediana capitalización y que tienen un interesante potencial de revalorización y de crecimiento, pero que necesitan financiación, son los que todavía pues, están en la parte baja de las tablas. Aunque es verdad que en las últimas semanas hemos visto como todo lo que tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver también con el Big Data, pues recuperaba posiciones de forma importante, ¿no? Suben los tipos de interés, suben también las tecnológicas, el Nasdaq, que es otra de las grandes paradojas en estos momentos. Por último, no nos gusta nunca formular esta pregunta, pero es muy necesaria. ¿Se puede ganar dinero con fondos de inversión si la bolsa cae? Sí, los hay, ¿no? Hay fondos bueno, que se ponen cortos en la bolsa, los fondos inversos que están bueno, pues sobre índices, ¿no? Hay fondos referenciados al Eurostoxx, pero de forma inversa, o a los índices norteamericanos. La oferta es mayor en ETFs que en fondos, pero sí que los hay. Lo que pasa es que ahí hay que ser un inversor muy activo, porque lo hemos visto. Esos fondos que lo hicieron muy bien en las primeras semanas del conflicto, ¿no? Pues en las últimas semanas, en los últimos días, han corregido también con fuerza, porque el mercado se ha girado, ya lo hemos visto, ya lo comentabas, las bolsas, bueno, van por su lado y el conflicto va por otro, y tener esos fondos en cartera que te pueden servir de protección en momentos de fuertes caídas, al final, pues te pueden restar, ¿no? Con lo cual ahí tenerlos pues en un porcentaje muy reducido y, como digo, ser un gestor muy activo o un inversor muy activo para que en cuanto se detecte ese cambio de tendencia sacarlos, si no, pues toda la protección que te han dado la pierdes, ¿no? Y la puedes perder en pocos días. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada, gracias como siempre por la ayuda. Un fuerte abrazo y hasta otra. Buenas tardes. Hasta otra. Gracias. Las 12:24 de la tarde, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en Ponte en Acción en Negocios Televisión.